Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La esperanza la genera el poder de Dios. El poder de Dios nos hace abundar en esperanza. Pero no es nada de lo que vemos. Recordemos el ejemplo de Abraham. No, esperanza en la palabra. La esperanza está basada en la palabra, va unido a la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Cuando está fortalecida la fe, dice en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se fortaleció en la fe. El momento en que Abraham se fortalece en la fe, sucede algo en su interior, en el alma, que es, no dudó, la duda. La duda es a la palabra de Dios. Él no dudó de la palabra de Dios. Él no dudó de la palabra de Dios. ¿Qué nos guarda estar fortalecidos en la fe? Dudar de la palabra versus las circunstancias y las situaciones. No dudar de la palabra versus cuando la comparamos con la capacidad que tenemos. No dudar de la palabra cuando comparamos el entorno y lo que se está viviendo. Cuando estamos fortalecidos en la fe, familia, sucede lo sobrenatural que nos guarda de la duda, nos protege de la duda, nos protege de la duda. La palabra compara la fe con el escudo. Y el escudo es un arma que sirve cuando se va a la batalla, y lo compara con el escudo porque el escudo en lo natural que hace la persona es protegerlo. Protege a la persona de las cosas que le envían cuando va y se enfrenta en una batalla, en una guerra. Pablo en la palabra explica que la fe en nuestra mente, en la mente, lo que hace en el alma es un escudo. La fe es un fruto del Espíritu que aparece en el alma y es un escudo para nuestra mente. Y lo primero que hace la fe para que nuestra alma, las emociones, no sean engañadas es sobre la duda. Lo primero y específicamente es la duda, porque es la duda de la palabra. Y a todos nos sucede. No lea la Biblia porque es manipulado. Nos generan la duda. Cada día vemos las situaciones de la vida. Cada uno en el área, puede ser de la salud, la economía, la familia, la relación con los demás, y están unos hechos que son reales. Recuerda que no los podemos negar, son unos hechos reales. Un problema económico bien difícil, es un hecho real. Una enfermedad, el diagnóstico de cualquier enfermedad, donde el médico dice, es así, le hacen los exámenes y arroja, y eso es real. El problema de un vicio, Dios no lo quiera, de un familiar, un hijo con problemas, pues eso es real. Y cuando vemos esa realidad, leemos la palabra, aparece la duda. Cuando somos fortalecidos por la palabra, la fe, fortalecidos en la fe es un escudo para cuando llegue la duda, no nos afecte el alma. Porque el problema es que nuestras emociones se ven afectadas por la duda, y cuando aparece la duda, aparece la incertidumbre, aparece el temor, aparece el miedo, aparece la angustia, aparece la preocupación. Porque la duda inunda nuestra alma, las emociones, la duda. Pero esa duda, recuerda que la duda es, ¿Dios sí cumplirá o no cumplirá? ¿Dios sí dice verdad o es mentira? La duda está cada día. Y la duda es un engaño que lo genera la carne y el entorno. La duda lo genera el engaño, la carne y el entorno.
Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gracias. Sobre todo, espiritualmente, la fe es por el oír y el oír la palabra. Dice, el justo vivirá por fe. El evangelio de la gracia es por fe. La fe es tan vital. Cuando escucharon hablar a Jesús y escuchaban que Jesús por todo lado nombraba fe. Recuerda que en el antiguo pacto no encuentra la palabra fe sino solo en Habacuc, el profeta. Y Habacuc dijo, el justo vivirá por fe. Habacuc no lo hablaba para su generación ni para su tiempo, sino para las generaciones que iban a llegar después de que Jesús muere y resucita. Imagínate lo vital de la fe, y la gente comenzó a escuchar y Jesús caminaba y hablaba y todo era fe, y la gente escuchó y dijo, oiga, ya vimos que es la clave. Si la clave es la fe, aumentanos la fe. Pues la fe es por el oír y oír la palabra. Y oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento, porque la fe ha sido vituperada, ha sido estropeada, ha sido manoseada. Porque la fe se usa para todo. Pueblo de Dios, Dios nos llamó y oramos para que Dios alumbre el entendimiento. Usemos la fe solo para la palabra de Dios. Por favor, usemos la fe solo para la palabra de Dios, porque es lo que nos va a permitir no dudar de la palabra. La fe es solo para la palabra de Dios. Porque es un escudo. Mira, la fe nos va a proteger. ¿Y de qué nos va a proteger? De dudar de la palabra de Dios. Oramos porque hoy Dios alumbre nuestro entendimiento, que fortalecidos no vamos a dudar de la palabra. Mira, no dice que no te va a llegar la duda, te dice que te impide dudar. O sea, la carne está y el entorno está. ¿Qué es lo que hace la fe? Es el escudo que no permites que caiga en la duda. No es que no vaya a aparecer la duda, por eso lo compara con el escudo. El entorno adverso va a estar. El engaño de la carne va a estar. ¿Qué es lo que hace el escudo de la fe? El escudo de la fe es que no permite que caigamos en la duda. Eso es lo que hace, pero se llama escudo. Nos protege el alma, nos protege las emociones de estar plenamente convencidos. Oramos de toda la congregación llegar al punto como Abraham, plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Pero mire la circunstancia, plenamente convencido que Dios dijo y lo cumple. 1 año, 5 años, pero estamos en una palabra y Dios no miente. Y para eso debemos de tener cuidado, porque dice que esté firme, mire, no caiga. Nosotros como pueblo de Dios y en la Biblia, lo que advierte es nunca entrar en que llaman en el mundo natural zona de confort. Si en el mundo natural no puedes caer nunca en una zona de confort, pues familia, en la vida del espíritu menos. Mire que el que esté firme no caiga. Lo que está diciendo es, no ingrese en la zona de confort de una manera natural. Que yo oro, entonces está bien y a mí no, yo no voy a dudar y tranquilo. No, todos los días tenemos que estar en una alerta, en una relación full con Dios, porque no sabemos en qué momento me descuido y llega la duda. Y la duda es lo que genera todo el resto. Por eso Abraham hace énfasis, Dios cuando le revela a Pablo cómo fue que vivió Abraham, le dice, no dudó. ¿Y cómo fue? Se fortaleció en la fe. Y Pablo dice, es que esa fe es un escudo, o sea, nos protege de la duda. La palabra de Dios dice algo y aparece al lado la duda. ¿Y quién genera la duda? Un entorno y el engaño de la carne. Vamos a mirar una historia que está en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 20. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 20. Y es una historia de un sacerdote que servía en el templo. Un sacerdote que servía en el templo, o sea, era un escogido de Dios, con su esposa. Y el sacerdote con la esposa, que llamaba Elizabeth, tenían una dificultad, que era que no podían tener hijos.
Pero fíjese que era un hombre de Dios escogido, que servía en el templo, en los ritos, en las ceremonias y él le oraba a Dios por el milagro de que le diera un hijo. Él oraba a Dios. Es muy parecido a la historia de Abraham. Zacarías era igual de edad avanzada que Abraham. Y Elizabeth era igual que Sara, edad avanzada y estéril. Ingresa al rito, a hacer su ceremonia allá al lugar santo. Cuando ingresa, aparece un ángel. Aparece un ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Oiga lo que le dice: tus oraciones han sido escuchadas, Zacarías. Entonces, Zacarías, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Uno dice, si es un hombre de Dios escogido, que ha estado orando por ese hijo, está orando, está haciendo ritos continuos todos los días a Dios, temeroso de Dios, su esposa Elizabeth, temerosa de Dios, escogida de Dios. Uno dice que escuchó la noticia y dijo: listo, Dios, gracias, me respondió la oración, estoy seguro que vamos a tener un hijo. Ante ese entorno uno diría, eso fue lo que dijo Zacarías. Pero al continuar la historia así no fue. Eso nos sirve para mirar que el que esté firme, mire, no caiga. Zona de confort espiritual no existe, familia. No existe. Pablo dijo: si yo vengo y le hablo otra cosa, no me crea. Uno tiene que estar alerta, espiritualmente uno debe estar alerta con una mente: Señor, a toda hora, alúmbreme entendimiento, Señor. ¿Por qué no puedo caer en el mal? Solo Dios nos guarda de eso. Sí, a medida que avanzamos en la relación con Dios, Dios nos va alumbrando y nos va mostrando la necesidad de la dependencia de cada momento, para que el entorno y el engaño de la carne no nos hagan dudar de la palabra de Dios. Sucede lo que estamos hablando, una vida emocional sobrenatural. No estamos hablando de doctrina de hombre ni filosofía, familia. Aquí no tiene en cuenta ni estructura ni capacidad de la persona. Tranquilos, por eso el evangelio es tan hermoso. Por eso es para todos, porque el que hace es Dios, familia. Dios, una vida emocional sobrenatural. A eso Dios nos llamó. Y una de las cosas que nos perturba en nuestra parte emocional es la duda. Y como ya Dios nos llamó, dudar de su palabra. Y si dudo de la palabra, aparece, recordemos, incertidumbre, temor, miedo, angustia, preocupación. Y ese hoy, esa vida de ese hoy, del día, se convierte en una tortura. Oramos que Dios nos fortalezca todos los días al leer su palabra. Como un escudo, fortalecidos. Dios dice algo y nosotros no dudamos de nada. No es que llegar a ese punto como congregación. Orar para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Usted está colocando en duda lo que dice Dios? Coloque en duda, por favor, lo que diga el hombre. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario. No, es que lo dijo un científico. Usted supiera todos los estudios y los diplomas que tiene ese hombre. Sí, él es inteligente y tiene todos los estudios para que descubra aportes a la humanidad en lo natural. Todo eso es válido, lo felicitamos, lo aplaudimos, le damos gracias por eso. Pero ya en la parte del espíritu, que te diga que Dios no existe, ese científico con grandes estudios, diga, no, es que Dios no existe, y usted venga y dude que Dios existe, cuando la palabra dice que Dios es eterno, que Dios creó todo, y que alguien te diga no, entonces uno dice, no, yo dudo de Dios y paso a estar convencido de lo que me dice un hombre. Eso en todas las áreas de la vida. Como familia de la fe, como congregación de la gracia que Dios nos llamó, Dios te llamó, no te llamó el que te compartió la palabra, Dios mismo te llamó, y Dios tiene una relación contigo, Dios mismo. Todos somos colaboradores de Dios para llevar su palabra, pero es Dios, familia, es Dios. Entonces no debemos de dudar de la palabra de Dios, y para eso hay un escudo que se llama la fe. Esa fe nos cubre en nuestra alma, en nuestras emociones, de no dudar, de que no aparezca. Dijo el sacerdote Zacarías, no, ya, un hijo, bien, Dios, gracias, me contestó la oración, salió del templo feliz. Elizabeth, ¿dónde está Elizabeth? Elizabeth, ya vamos a tener el hijo. Dios respondió las oraciones.
Eso es lo que uno va a haber dicho, sí, eso pasó, pues así no fue. La duda, imagínese un sacerdote de Dios que mantenía haciendo sacrificios todos los días, un escogido de Dios que oraba por ese milagro y cuando llegó la respuesta dudó. Recuerde que Zacarías está antes de que Jesús muere y resucite. Y cuando eso, Zacarías, Cristo no ha tomado cuerpo, porque ese hijo, el que iba a llegar era Juan el Bautista, que es mayor que Jesús, que cuando Cristo tomaba cuerpo. O sea, estamos hablando que aún no había llegado Cristo a tomar cuerpo, y eso fue antes. Es antes. Y Dios, pues no le dio, estaba fuera Dios de él, pues no le dio lo que le dio a Abraham. Pero ahora el Dios que estaba fuera de Abraham y le dio eso, vive en ti. Y ya tienes el fruto de la fe. ¿Y cómo nos fortalecemos en esa fe? Al leer la palabra todos los días y orar a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que nos fortalezca en su palabra para no dudar. Debemos de decirle en la oración a Dios: Señor, ayúdeme a no dudar de su palabra. Usted me llamó y toda esa vida sobrenatural emocional. Imaginémonos en medio de esta incertidumbre del mundo y usted en el interior no dudar. A eso Dios nos llamó. Cuando el hombre dice eso es imposible, nosotros decimos es posible, porque es Dios quien lo va a generar. No somos nosotros, es Dios, familia. Tenemos que estar tranquilos. Zacarías, cuando el ángel le dijo eso, quedó y le respondió. Lucas capítulo 1, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Nomás escuchó la buena noticia del ángel, él dudó. ¿Y por qué dudó? Porque su situación no era lógico que tuviera un hijo. Y él venía orando hace tiempos. Y dijo, pero venga, ¿cómo es posible ya? Si yo ya soy viejo, mi mujer de edad avanzada. O sea, eso es imposible. Y recordemos, adicional estéril. Él dijo, eso es imposible. Pero si Dios dijo que iba a tener un hijo, ¿qué creemos que sucedió? Pues en el tiempo tuvo su hijo. Porque es que Dios no miente. El problema es que la duda nos genera incertidumbre. ¿Cómo quedó Zacarías? ¿Y cómo va a hacer eso? Eso es imposible. Entonces entra la incertidumbre, la preocupación, la angustia. No, eso no. Él le dijo, y como dudaste por no creer lo que usted dijo, pues ahora va a quedar mudo. Y el Señor efectivamente quedó mudo. ¿Qué hace la fe como escudo? Protegernos de la duda. Que cuando leamos la palabra, no dudar de ella. Te está hablando Dios. Dios te dice todos los días, no te angusties por nada. Eso te lo dice Dios, no te angusties por nada. Echa todas las preocupaciones en mí. No te angusties en nada, sino que sean conocidas tus peticiones en oración. Dos versículos diferentes, Dios es el que te está hablando. Pero dudamos de esa palabra. ¿Y por qué dudamos? ¿Será que yo al echar la angustia en Dios me la va a solucionar? Digo, gracias Señor por el día. Y a ver cómo soluciono mis problemas. Y no le echo la angustia en Dios. Y sigo viviendo en mi esfuerzo, en mi capacidad. Y cuando Dios dice, tranquilo que yo tengo cuidado, el milagro va a suceder. El milagro va a suceder, pero uno no cree que no y duda. Entonces, la fe lo que hace es protegernos. En lo natural es como si fuera un escudo. ¿Y de qué? De lo primero que nos protege es de la duda. Dudar de la palabra. Hay una historia, Moisés vio todos los milagros. Desde que Dios lo llamó con milagros. Él vio todo el poder de Dios. Él experimentó y dice que Moisés por fe se abrió el mar. O sea, imagínese ese hombre de transcurrir meses y años viendo los milagros de Dios y el poder de Dios. Llega un instante donde el pueblo terco, rebelde, malagradecido, dice, no Dios, ya nos cansamos de esto y queremos comer carne. 600,000 personas, más de 600,000 personas en el desierto, queremos comer carne. Todos los días queremos comer carne. Haciéndoles sindicato a Moisés. Entonces Moisés se va donde Dios, que el pueblo quiere comer carne. Entonces Dios le dice, listo, le vamos a dar carne,
Entonces Moisés dijo, listo Dios, gracias, me voy tranquilo porque le vamos a dar carne. No. Imagínense Moisés, lo que hemos hablado de entrar en la zona de confort espiritual, nunca. Nosotros dependemos de Dios. ¿Y Moisés qué hizo? Dijo, venga un momentico Dios, un momentico, ¿usted no se ha dado cuenta en dónde estamos? Estamos en un desierto. ¿Y usted ha hecho la cuenta de la gente que hay? Eso es imposible, Dios. La respuesta de Dios le dijo, vas a ver si mi palabra se cumple. Mira, vas a ver si mi palabra se cumple. Recordemos eso siempre. Vas a ver si mi palabra se cumple. ¿Qué hizo Moisés? Dudar de la palabra. Dios le dijo, listo, le vamos a dar carne. Moisés, el hombre de Dios, dudó de la palabra. Pero Abraham no. Abraham no. Moisés, Zacarías está para nuestra enseñanza. ¿Qué nos sucede a nosotros? ¿Y a dónde debemos de llegar? A Abraham, al varón perfecto. Debemos de orar a Dios para llegar a no dudar, sino plenamente convencidos. Moisés dudó y Dios le dijo, vas a ver si mi palabra se cumple. ¿Y qué pasó en la historia? Pues la palabra se cumplió. Dios le dijo a Moisés, ahora vas a ver que no solo un día le voy a dar carne, ni 2, ni 3, ni 5, ni una semana, no. Van a tener un mes para que coman carne hasta que llegan a decir, como comenzaron a decir, queremos carne, van a llegar a decir, no queremos más carne, hastiados. Hasta ese punto les voy a dar carne. ¿Y qué se sucedió? Lo que dijo Dios. Pero hay un mundo que dice que Dios no existe. Y la fe, lo que hace en medio de esta circunstancia es protegernos de no dudar de la palabra. En este tiempo debemos de estar fortalecidos en la fe para no dudar de la palabra. No dudar, porque la palabra de Dios se cumple ahora igual que hace un año, igual se cumple ahora, igual que en el futuro en un año. Lo mismo, lo mismo. Hay otra historia sobre la duda que es Pedro. Pedro vivió lo sobrenatural. ¿Qué es lo que vivió Pedro sobrenatural? Estar caminando sobre las aguas. Eso es imposible. Él camina sobre las aguas y se hunde. Y cuando él se hunde, Jesús le dice, ¿por qué dudaste? La duda es la que nos hace hundirnos en la incertidumbre, en la preocupación, en la angustia. La duda de la palabra. Jesús le dijo, Pedro, venga y camine. Esa fue la palabra específica de Dios a Pedro. Y Pedro vio a Jesús y comenzó a obedecer esa palabra. Bájese del barco y comience a caminar. Él se bajó, él no pensó nada. Él no le dijo, oh, Jesús, hay tormenta, hay viento fuerte, hay agua. Pues Jesús, eso no es posible. No, Pedro no hizo eso. Pedro oyó la voz de Dios y Pedro, ¿qué hizo? Se bajó del barco y comenzó a caminar. Y comenzó a suceder el milagro, lo sobrenatural, no dudó. Pero llegó un momento en que se hundió y la respuesta, el por qué se hundió, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Familia, Dios nos llamó a una vida sobrenatural y estamos orando que en este tiempo de tanta adversidad en la parte natural, veamos lo sobrenatural en nuestras vidas, en todas las áreas. Estamos orando por que los hogares sean fortalecidos, por la transformación de nuestra manera de ser, que Dios nos vaya transformando, y en la economía, que Dios no nos deje avergonzar, en la salud, en todo. Estamos orando por eso sobrenatural, de estar en paz. Eso es sobrenatural. Que no llegue la angustia, eso es sobrenatural. Que no llegue la preocupación, eso es sobrenatural. ¿Eso quién lo genera? Dios. ¿Y por qué? Porque vemos la palabra y obedecemos la palabra. No dudamos. ¿Y por qué no dudamos? Porque Dios nos fortalecemos en fe en la palabra. Al leer la palabra nos fortalecemos. ¿Y por qué dudó Pedro? Porque vio la situación. Ahora todos tenemos diferentes situaciones. Y la situación está. Pero también está la palabra. Está la situación. La que sea, pero está la palabra. Para toda situación hay una palabra. Está la palabra, está la situación. Y está la carne, el engaño en la mente, la envidia, los celos, el odio, la vanidad, el amor al dinero, la avaricia, la idolatría, la hechicería,
la maledicencia, la inmundicia. Leamos la palabra todos los días. Oremos, no entremos en la zona de confort de que pensemos de que esa vida que estamos llevando es por nuestra capacidad. Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero no era su capacidad. Moisés llevaba al pueblo en el desierto, pero no era la capacidad. Zacarías iba a tener un hijo con Elizabeth, su esposa, pero no era su capacidad. Abraham fue próspero y tuvo un hijo y padre de una nación que vemos hoy que es Israel, pero no fue en su capacidad. Fue por fe. Fue porque había una palabra y la palabra está por encima de todo. Dios te llamó para heredar bendición, bendecido. Sí, entonces Dios te llamó a una vida sobrenatural en su poder, que Dios es el que abre, Él te coloca a la persona indicada, te coloca en el sitio, te lleva, te trae el negocio, todo. Dios lo hace afuera. En este tiempo tan adverso, pues debemos de orar a Dios por ideas, el empleo, pero quien te abre el negocio, el empleo, la idea, es Dios. El que te da ánimo para que te levantes en la mañana y vayas, cumplas con las labores y las tareas, pues es Dios. Quien nos permite tener salud es Dios. Sí, la fe es por el oír y el oír la palabra. Nosotros somos un pueblo el cual leemos la palabra y oramos para llegar al punto de no dudar de ella. El salmista dijo, David dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea que vivió unos días angustiosos. Y no lo dijo una vez, lo dijo 3 veces en un tiempo corto de unos salmos, Salmo 42 y el Salmo 43. Y llega a una conclusión, cuando él estaba abatido y cuando él estaba, su alma turbada, preocupado, angustiado, él llega a la conclusión de que no había razón de estar así, porque su esperanza y su confianza estaba en Dios. ¿Quién experimentó, aparte de Abraham, esa fe en esa protección de tranquilidad ante la adversidad? Daniel. Dios le permitió a Daniel esa fe, esa protección en su interior, tranquilo. Se fue para donde los leones, por no adorar el ídolo. Y no lo adoró porque la palabra dice, solo a tu Dios adorarás. Entonces estaba la palabra, solo a tu Dios adorarás. Y estaba lo que le decía al mundo. Usted está aquí en el palacio del rey siendo gobernador, es porque el rey lo colocó y el rey le paga. Y mire su nivel de vida tan bueno, Daniel. Entonces monté esa estatua, adórela. Y si usted lo adora, pues sigue viviendo este nivel de vida. Si usted no lo adora, pues va a perder su vida. Entonces está la palabra, solo a tu Dios adorarás. Y está un ambiente de adorar una estatua para conservar su estilo de vida, social, económico y la vida. Y la vida. Daniel está parado ahí, entre la palabra y la vida. Y Daniel tranquilo se fue y oró 3 veces y abrió las ventanas que todos lo vieran. Él no se escondió, tranquilo. Él oró a Dios tranquilo y lo vinieron a buscar y para donde los leones, nos vamos para donde los leones tranquilo. Eso no es natural. Es lo que Dios le dio a Abraham, Dios se lo dio a Daniel y nos lo dio a nosotros, familia. Dios, el mismo Dios vive en ti y nosotros sí podemos decir, vivimos por fe. Daniel y Abraham no sabían qué era eso. Ellos no podían decir eso. Pero nosotros sí sabemos que vivimos por fe y sabemos que al leer la palabra se fortalece la fe. La fe es por oír la palabra. Nosotros sí, Dios nos alumbra el entendimiento. Mira el privilegio tan grande nuestro. Y Daniel se fue para donde los leones la noche y durmió tranquilo y todo. El rey en su palacio, full cama, con sus súbditos, bien, el rey no durmió. El rey no durmió, pensando que a Daniel se lo habían comido los leones. Imaginemos eso. El rey era el que tenía que haber dormido tranquilo, pero no pudo dormir. Dice que se turbó, angustiado, preocupado y no veía la hora de amanecer para ir a buscar a Daniel a ver qué le había pasado. La duda, pero Daniel no dudó.
ante algo tan difícil que era perder la vida. Eso no lo generó Daniel. Eso lo hace Dios. Dios vive en ti y nos llamó para esa vida sobrenatural. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Está hablando de Jesucristo. Esta palabra es para nosotros. Y dice, a quien amáis sin haberle visto. Es decir, cada uno de nosotros, los que estamos congregados aquí, los que no han podido ingresar hoy, los que Dios va a añadir, nosotros amamos a Dios y no lo hemos visto. Tú amas a Dios y no lo has visto. Yo amo a Dios y no lo he visto. Nosotros amamos a Dios y no lo hemos visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, logrando, llegando a tener el fin de vuestra fe, de nuestra fe, de tu fe, de mi fe, el fin de la fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, la salvación de vuestras almas. La fe protege nuestra alma. Cuando dice salvación del alma no se refiere a la salvación eterna. No, nuestro espíritu está escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú eres un escogido de Dios, vienes del cielo, vas para el cielo. La salvación está asegurada. El evangelio, Dios nos llama para conocer el evangelio, es para disfrutar de ese reino aquí en la tierra. Esa vida sobrenatural aquí en la tierra, como la vivió Abraham, como la vivió Moisés. Una vida sobrenatural aquí en la tierra apartado del mal. Una vida sobrenatural aquí en la tierra de una mente guardada por Dios. Recuerda que Filipenses 4 dice que Dios guarda nuestros pensamientos. Él guarda nuestros pensamientos. Es la salvación del alma. Por difícil que esté la situación ahora, la buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio, nos lleva a una vida sobrenatural de proteger nuestra alma. Y en este tiempo sí que es necesario proteger nuestra alma. Y para eso es la fe, la salvación, la fe, no dudar de la palabra. En enero leíamos, no te dejaré ni te desampararé. Enero del 2020 leíamos ese versículo. Llegó marzo y abril y sucedió la circunstancia en el mundo. ¿Será que lo que leímos en enero, Dios no te dejaré ni te desampararé, en marzo, abril, mayo y junio, porque llegó esta circunstancia del COVID-19, entonces ya Dios ya te dejó y te desamparó? Porque dice, no, ese COVID, no, ya hasta aquí llegué yo. No, no. Eso que leíamos en enero, no te dejaré ni te desampararé, se está cumpliendo ahora. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Pero lo hermoso es que en diciembre tienes la certeza que no te va a dejar ni te va a desamparar. Y como está esa certeza de su palabra, que Él no miente, no dudamos, ahora quedamos tranquilos. Mañana Dios va a abrir. Mañana va a llegar la provisión. Hoy debo administrar bien, debo cuidar, debo hacer lo que me toca que hacer, pero su palabra va a estar viva, Él protege. La fe es como un escudo, protegiendo nuestras emociones de no dudar de la palabra. No dudar de la palabra. Dice que el diligente prosperará. Entonces, si usted cada día es diligente, pues lo que le espera es la prosperidad, bendecido. Que Dios no miente. Entonces, debemos de orar para siempre ser diligente, perseverar. Debemos de perseverar siempre. Y Dios es el que nos da la fuerza, porque a veces se coloca las cosas en lo natural como difíciles, pero es que usted le dice, sea diligente. Y cuando se coloque la situación adversa, deje de ser diligente. No, recuerda que no tiene condiciones. Sea diligente, persevere en la parte natural. Dios abre. David dijo en el Salmo 62, 1 y 2, en el Salmo 62, 1 y 2, dijo que solo Dios es su roca y su salvación. Recordemos, ante las circunstancias, tanto externas como la parte emocional. Y David dijo en el Salmo 62, 1, dijo, en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios está solamente acallada mi alma, tranquila, segura, unas emociones
controladas por Dios. Eso lo genera Dios. Las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio no es para cielo nuevo y tierra nueva. El Evangelio no es para ganarnos cielo nuevo y tierra nueva, no. El Evangelio es para que conozcamos la verdad y vivir una vida sobrenatural aquí, Dios haciendo en nosotros aquí en esta tierra. Viviendo no por lo que se ve, sino por fe. La palabra dice algo, no dudamos. Persevero en la palabra. Persevero en la palabra y no dudo de ella. Y me guarda el alma, las emociones, para no entrar en la incertidumbre, la angustia y preocupación. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibamos la palabra con mansedumbre. Usted la lee cada día, por favor, no la compare con el mundo. Es la palabra de Dios, es la palabra que creó el mundo. ¿Cómo voy a comparar la palabra con la doctrina y la filosofía del hombre? Por favor, nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos llamó a conocerlo a Él. La palabra creó todo. Cuando leamos la palabra cada día, debemos de orar para recibirla con mansedumbre, Señor. Alumbra mi entendimiento. Dice Hebreos que por fe entendemos, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra. Hay un mundo que dice que no es así, pero recuerda que somos pueblo de Dios. Con ese mundo no vamos a discutir, no vamos a ir a imponer allá el pensamiento de Dios, la palabra, no. El que es, Dios lo llama. Si no, no tenemos que entrar a discutir ni pelear con el que dice que Dios no creó el mundo ni la palabra, que eso es mentiras. Nosotros, ¿qué hemos de hacer? Lo que dice Santiago 1:21. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ya la palabra está en nosotros. Es cuando la leo, recibirla con mansedumbre. Recibirla dóciles ante la palabra, porque lo que nos dice la palabra es lo correcto, es la manera de vivir, es la ruta correcta sobre esta tierra. La palabra dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no te olvides de ella. Mansedumbre es ser dócil ante la palabra, pero nosotros ante la palabra nos colocamos de tú a tú y comenzamos a cuestionarla de tú a Dios y que creó todo. Imagine la insolencia nuestra. Comenzamos de tú a cuestionarla y la doctrina del hombre, la filosofía, el pensamiento que es pasajero, que es generacional, llegamos dóciles allá. Y cuando llegamos a la palabra, llegamos altivos. La vida sobrenatural es vivir por fe y la fe nos fortalece, nos da esa esperanza que hablamos hace 8 días, pero adicional nos protege de la duda. La palabra dice, y lo que vea no nos va a hacer dudar de la palabra. No importa lo que veamos, como Abraham, como Daniel, a ese nivel debemos de orar. No importamos lo que veamos, nos quedamos en una palabra. A ver si no sucede el milagro. Sucede el milagro. Sucede el milagro. Debemos de llegar allá. Y Dios, que nos va a generar en el tiempo ahora, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Su gozo. El contentamiento generado por Dios. El ser agradecidos en todo momento. Pero no por que emane en nosotros. No, emanado por Dios. Generado por Dios. Lo sobrenatural. Generado por el Dios vivo que vive en ti. Entonces, Dios dice que cuida de ti, Él cuida hoy de ti, cuida mañana, cuida en un mes, ¿sí? Dios dice que abre las ventanas de los cielos, Él los abre ahora, los abre una semana, los abre en un mes. En medio de toda esta adversidad eres pueblo de Dios y estás siendo cuidado por Dios mismo, familia. Es la fe que dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Te tratan mal, debes de devolver bien, porque es la palabra de Dios y soy dócil. Porque cuando devuelvo bien, significa que en mi interior es la paz de Dios. Pero si me tratan mal y devuelvo mal, porque no soy dócil a la palabra, pues entonces en mi interior, ¿qué está saliendo? El engaño de la carne.
Entonces, odio, resentimiento, amargura, y después que por qué interiormente me siento mal y comienzo a pensar cosas que no son. Pues porque tengo que ser dócil a la palabra. Ah, pero hay un mundo que le dice, no, la palabra de Dios, esto lo manipuló el hombre, no lo lea, eso es mentira. Usted mejor lea toda la filosofía del hombre, que eso sí es real. Eso sí es real y usted va a estar bien ahí. Va a estar bien emproblemado. Va a estar bien emproblemado, partiendo emocionalmente y en la parte exterior. Pero si nosotros leemos la palabra y somos dóciles a la palabra, la recibimos con mansedumbre, salva nuestra alma, nuestras emociones las va a controlar. Sucede lo sobrenatural. Te gritan y usted no sabe cómo, pero usted tranquilo. Usted en su interior no siente que lo ofenden. Familia, no sientes que te ofendieron, no sientes eso. Dios no permite que sientas, te guarda tu alma. Al contrario, ¿sabes qué sientes? Debe tener un problema esa persona. Duro, porque mire cómo está con la ira. Eso no es normal. Esa vida sobrenatural la da la gracia de Dios, el evangelio, la verdad. Y Dios te llamó para vivir esa vida sobrenatural. Nos llamó para esa vida sobrenatural donde vamos a ver cada día el milagro de Dios por recibir su palabra con mansedumbre que salva nuestra alma, que es un escudo. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.